Compra una batería seleccionada Superstart y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de hasta $15 después del reembolso. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Os tengo que confesar que me gustan las carreras exóticas, soy uno de los que pienso que en la variedad está el gusto y que sin una carrera como el UAE Tour Woman no veríamos espectáculos como el de la segunda etapa, con los abanicos y esa pelea de 110 kilómetros de todas las corredoras a cuchillo. La verdad es que fue espectacular. Otra cosa es estar de acuerdo con los petrodólares, pero sobre eso poco puedo hacer. Se cumplió el pronóstico en el UAE Tour Woman. Os decía en la previa, por cierto, gracias por ese apoyo que le estáis dando a las previas exclusivas para fans. Os decía que el fichaje de Lisa Longo Borghini por UAE y siendo la vuelta del patrocinador, implicaba ganar sí o sí, como ha sucedido, y también os contaba que Silvia Pérsico estaría detrás, como también ha pasado. Luego entraremos en detalles. Antes la actualidad con Denny Bollerin, que nos cuenta más cosas sobre ese último día del Tour de Francia FEMS. Silvia Pérsico nos cuenta que persigue el Tour de Flandes como objetivo de una carrera deportiva. Charlotte Cole cuenta en una entrevista que cree que es la mujer más rápida del pelotón. No sé qué opinará respecto Lorena Vives. Os cuento que el deporte femenino y por tanto el ciclismo femenino está en auge. Se desprende de un estudio que leí el otro día y que da buenas señales al respecto. Os hablo de las nuevas obligaciones para los equipos World Team para el próximo trienio. Zoe Bäckstedt tiene como principal objetivo la París-Roubaix. Nienke Kruijsen se rompe una vértebra durante un entrenamiento y la siempre desagradable noticia de la cancelación de carreras. Nos pasaremos por última vez este año por Australia para comentar las carreras que nos faltaban de hacer de hace un par de semanas y luego el avance de lo que nos trae esta semana y la próxima, pues de nuevo estaré 2 semanas sin grabar en Ruta Ellas al no haber tantas carreras que comenzar. No quisiera acabar esta entrada sin daros las gracias por el interés que ha despertado este En Ruta Ellas, pues aunque sabía que seríamos menos que en el Su Hermano, el masculino, un 95% de los que os pasáis por el podcast os quedáis hasta el final, y eso me llena de orgullo y me da fuerzas para seguir apostando por este podcast. Mil gracias por estar al otro lado. Pues creo que ya estaba todo preparado. Comenzamos. Dejadme que os recuerde que podéis apoyar el proyecto de Ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al banner azul que encontraréis en la portada de nuestro podcast y que dice apoyar. Hacéis clic y allí decidís qué cantidad queréis aportar cada mes para apoyar el proyecto. El mínimo es 1,49€ el mes. Y de esa forma, además de apoyar al proyecto, además de ser motores para que nosotros sigamos creando contenidos de calidad para vosotros, tendréis acceso a todos los episodios exclusivos para fans. Desde ya, os damos las gracias por vuestra confianza. Comenzamos la actualidad con Denny Bollerin, que parece que sigue explicando lo que pasó en esa última etapa del Tour de Francia FEMS en Alpe d'Huez por entregas. Repitió que fue uno de los días más difíciles de su carrera deportiva, que estuvo al borde del colapso al acabar el Tour por sentirse mal al decepcionar a todos los que creían en ella. Y actualiza lo que pasó ese día, que aún se estaba recuperando de la caída de los días previos, que estaba mentalmente agotada por la presión. Añade que los medios, su equipo e incluso sus seres queridos y ella misma, que todo el mundo le preguntaba que cómo se sentía, y aunque ella intentaba mantener una actitud positiva, por dentro tenía miedo y se sentía insegura. Lo vuelvo a decir, el ciclismo es mucho más que un aspecto físico. El aspecto psicológico juega el mismo porcentaje a la hora de conseguir un triunfo, incluso de realizarse como ciclista. Si encima te ves en la situación que se vio Bollerin, pues aún más. Lo que no me esperaba, y creo que lo comenté en X hace un tiempo, es que me parecía que Bollerin lo tenía todo bajo control, y más viendo sus imágenes cuando está en su casa de Suiza, haciendo como parece que hace yoga. Pensé que tenía mucho más trabajado ese aspecto de seguridad en sí misma, pero me da que todo lo que fue ocurriendo durante 2024, que fue un año muy duro para ella, pues pudo hacer saltar esa seguridad que tenía ella en su mente y seguramente llegaría a ese extremo como nos contaba. Además, demostró coraje al hacer el ataque que hizo y quedarse solo a 4 segundos de la gloria. Creo que fue más el después que lo que pasó justo en ese mismo instante.
Seguimos, dice que ese día fue fundamental el apoyo de Misha Bredewald, con la que se sinceró y le contó que no estaba bien. Ella le recordó que estar bien es sentirse abrumada y no estar sola. Ese día se dio cuenta de lo importante que es hablar de lo que estamos viviendo. El miedo puede hacer que te sientas estancado y aislado, pero compartir tus sentimientos incluso cuando es difícil puede ser el primer paso. Creo que esa es una buena lección que todos podemos aplicarnos. Explicar las cosas, no dejarlas para uno mismo o para una misma. Compartir. Danny Mollering siguió su relato con algo que muchas veces nos pasa por alto, y es que además de todo lo contado, aquel día le vino el periodo, y aunque suene atópico, que no lo es, pues es una gran realidad, las hormonas se hicieron de amplificador de emociones y esa presión que sentía fue mucho más, y eso la descontroló más. Ahora dice que mirando atrás, viene en sintonía con lo que os contaba antes, creo que ese día fue uno de los triunfos más importantes de su vida, al superar uno de los momentos más difíciles de su vida. Creo que entrevistas y declaraciones como estas hacen que nos acerquemos más a las ciclistas y que las veamos como más humanas y que podamos empatizar un poco más con ellas y más en el caso de Danny Mollering, que no es que tenga muy buena prensa, y yo también admito que alguna vez la he criticado por su forma un poco egoísta de correr en muchos momentos. Seguimos con una de las protagonistas de la semana en el UAE Tour Woman, Silvia Pérsico, que se pasó por los micrófonos de Esencia Ciclista. Gran trabajo siempre el de Adrián Gil en su canal de YouTube. Silvia habla de su 2024, donde dice que ella misma esperaba algo más, que fue un año de muchos altos y bajos, pero que aprendió de todo ello. Dice que de cara al 2025, tener a Elisa Longo Borghini en su equipo es algo muy especial y que siendo la líder del equipo espera poder también tener su espacio para brillar. Dice que ella prefiere las clásicas, pero que el equipo la puso en la mira de las grandes vueltas. Pero si puede elegir, elegiría clásicas y ganar alguna etapa en las grandes vueltas. Y que el objetivo de su carrera deportiva pasaría por ganar el Tour de Flandes. Y cómo me gustaría que fuera así, y me parece que a muchos de los que escucháis este podcast también. De momento la cosa ha empezado muy bien, tanto en los trofeos de Mallorca como en el UAE Tour Woman, y espero que no llegue pasada a Flandes para que la podamos ver ahí pelear por la carrera. Charlotte Cole entrevista antes del inicio de temporada donde cuenta que se siente la mujer más rápida. Cuidado, Cuenta que el año pasado fue duro después de tener el COVID, que al parecer se le enquistó con un COVID prolongado que hacía que se quedara sin energías. Que se puso en manos de un quiropráctico que le ayudó justo 2 semanas antes del Tour de Francia, donde recuerdo, ganó las 2 primeras etapas y se puso de líder. Por tanto, buen trabajo, hay que apuntar el teléfono de ese quiropráctico. Dice que el Tour sigue siendo un objetivo y que le gustaría mejorar un poco más el paso de cotas para ser una corredora un poquito más polivalente, un poquito más, dice ella, ciclista en ese sentido y poder optar a otras carreras. Cuenta que justo antes de Navidad tuvo que pasar por quirófano al saltársele un tornillo de la operación de clavícula que tuvo que hacerse después de la caída del Seaman Lady Tour de final de temporada, que el tornillo casi le perfora la piel. Se tuvo que volver a operar y eso supuso un parón en su entrenamiento y quizás por eso a lo mejor ha llegado un poco más verde al UAE Tour Woman. Dice que ve complicado ganar la Milán-San Remo por el tema del pollo y que por eso incluso puede que no la dispute para centrarse en otras carreras, pero sí que intentará ganar la Gent-Wevelgem y luego intentará hacerse con la Bruges de Pan o la Chef de Pris, carreras más para corredoras más rápidas. Dice que el año pasado acabó cuarta en la Gent y que es una carrera difícil por la velocidad a la que se va y sobre todo las condiciones meteorológicas que se pueden ser adversas, cosas que ella no puede controlar. Dice que sueña con ser campeona del mundo en el Mundial de Abu Dhabi de 2028, que en principio debería ser un mundial más para velocistas, pero sabe que tendrá que compartir objetivo con Lorena Vives, compañera de selección, y eso no será fácil. Y es en ese momento de la entrevista cuando dice que si miras quién es más rápida, realmente es ella. Y por eso debería confiar en ella para ganar. Y dice que es la corredora que se siente más rápida que Lorena Vives. Yo creo que lo que cuenta es muy fácil, que son, como se dice, fabas juntadas, ¿no? Pero que no lo será tanto, no será tan fácil ese ponerse de acuerdo. Con todo, aún quedan 4 temporadas para llegar a ese momento y veremos dónde está cada una de estas corredoras y qué le ha deparado el tiempo en sus carreras deportivas. Comentaba que el deporte femenino y por ende el ciclismo femenino está en auge. Aunque muchos no lo quieran ver, o no entiendo por qué lo quieren negar, el deporte femenino se está abriendo camino como demuestran las audiencias, el impacto en redes sociales y la inversión que se está aumentando en casi todos los deportes femeninos. Pero eso, vosotros los que os pasáis por En Ruta a Ellas, ya lo sabíais, como os he comentado en la editorial de este episodio. Porque venís y os quedáis el 95% a escuchar hasta el final, por tanto os interesa
el ciclismo femenino. El pasado Tour de Francia ofreció al menos 2 horas y media de cobertura para cada etapa, incluso algunas se dieron de principio a fin, cosa impensable hace unos años. 190 países recibieron la señal, 3,5 millones de personas sintonizaron para ver el final de Alpe d'Huez. Según los últimos datos, en Francia bajó un poco la audiencia, pero aumentó en Bélgica un 20% y en Países Bajos un 40%. No hay datos de España. Mirando las redes sociales, las cuentas relacionadas con el Tour aumentaron sus seguidores un 39% desde 2023 y las impresiones un 257%, que eso es una burrada. También se siguió la tasa de interacción en TikTok e Instagram de las corredoras participantes en los Juegos Olímpicos en la carrera femenina y tuvieron una interacción que subió el 50%. Y no os quiero cansar con datos de las ligas profesionales de Estados Unidos, que son una burrada, pues aquí estamos hablando de ciclismo. Y sí, hay mucho camino por recorrer, pero creo que poco a poco se está recorriendo y por eso una de las cosas que tuve en cuenta a la hora de ofrecer este contenido es recorrer ese camino juntos para dar la máxima cobertura informativa al ciclismo femenino, para que puedan seguir creciendo el interés y por lo que veo la recepción ha sido muy positiva. Daros de nuevo las gracias. Cambio en las condiciones para los equipos World Team. Y es que para el próximo periodo de licencias 2026-2028, todos los equipos World Tour femeninos deberán participar en el Giro, Tour y Vuelta de forma obligatoria. Todo ello hará que los equipos femeninos tengan más gastos, que tengan que viajar por obligación a más países, por poner un ejemplo a China a finales de año, y que para poder llegar a todo, el calendario tenga que tener más corredoras y eso aumenta de nuevo los costes. No sé si luego se aplicará algo similar a la norma de los hombres, supongo que sí, donde se les permite saltarse una carrera cada año, pero vaya que tendrán que comenzar a hacer números para que puedan llegar a todas las carreras, aunque también, por otro lado, pues hará en principio crecer el ciclismo femenino y su difusión. Veremos a ver cómo acaba todo. Zoe Bäckstedt, que dice que el gran objetivo de su carrera ahora mismo es la París-Roubaix. Eso es lo que contó después de volver a ser campeona del mundo sub-23 de ciclocross. Dijo que se tomaría una semana de vacaciones y que luego comenzaría a entrenar para la temporada en ruta para estar en su momento óptimo para la París-Roubaix, que sueña con ganarla. Carrera que ha disputado en los 2 últimos años y el año pasado, en 2024, consiguió su mejor puesto con una 16ª posición. Pero creo que el paso que ha dado adelante en ciclocross esta temporada lo notaremos también en ruta y me da, lo avanzo ya, que es una candidata para el top 10 de esta carrera en 2025. Liengen Neugen se rompe una vértebra durante un entrenamiento. Malas noticias para la corredora de Visma, que estando entrenando en España se salió de la carretera con tan mala fortuna que se rompió una vértebra. A sus 23 años iba a ser una de las corredoras importantes para el equipo en la primavera y ahora mismo no lo podrá ser. Aún no está claro cuándo volverá a competir. La corredora tenía muchas expectativas puestas en este 2025 en que esperaba dar un paso adelante tanto en clásicas como en crono, donde ya la hemos visto hacer buenas cronos, por ejemplo en el Sigma Lady Tour donde acabó segunda tras Zoe Bäckstedt. Espero que se recupere pronto. Y llegamos a esa parte que no me gusta contar tanto y es que, por ejemplo, el Tour de Escandinavia no volverá a los calendarios. La carrera parece que tiene pues problemas financieros. Además, parece que no habría cobertura televisiva y todo eso hace que patrocinadores y federación no estén entusiasmados con apoyar la carrera World Tour. Es complicado, pues, poder disputar una carrera cuando no es suficientemente atractiva ni para los medios de comunicación, ni para los patrocinadores, ni para otros socios importantes. Pero no es la única carrera que esta semana ha dicho que cancelaba. También la carrera francesa Bretagne Ladies Tour, que se iba a celebrar del 28 de mayo al 1 de junio, era una carrera 2.1, también ha confirmado que este año no habrá carrera. Hay un déficit de 37.000 euros, por lo que este año tendrá que cancelarse. Vamos a ver si puede volver, porque dicen que están trabajando para volver en 2026. Recordamos que las dos últimas ganadoras, la ganadora fue Grace Brown en 2024 y en 2023. Por tanto, una carrera que lleva celebrándose desde 2011 y una lástima que también tenga que cerrar como mínimo este 2025. Y así llegamos al final de la actualidad y nos vamos ya a hablaros del UAE Tour Woman. Elisa Longo Borghini reconoció al inicio de la carrera que la exigencia por parte del equipo fue mayor que en otras ocasiones. Es lo que os comentaba en la previa, que siendo el UAE Tour Woman y corriendo una de las favoritas con los colores de UAE, no quedaba otra que ganar. Y Elisa Longo Borghini no
ha fallado. ¿Y la cosa cómo fue? Pues fueron 4 etapas, la primera muy fácil para Lorena Vives por delante de Charlotte Kohl y apuntar una montonera en mitad del recorrido donde, vaya, creo que se cayó más de la mitad del pelotón a falta de 53 kilómetros y que dejó fuera de la carrera a Leticia Paternotte, que en principio era una de las corredoras que podría optar a ese sprint, a meterse como mínimo a hacer un top 5. La segunda etapa, lo que os comentaba también en la previa, día muy peligroso por los posibles abanicos y de salida, ritmo infernal con UAE intentando formarlos y encabezado por quién va a ser, por Elisa Longo Borghini. Es decir, que tenía ganas de marcha ya la corredora italiana desde esa segunda etapa. A pocos kilómetros de comenzarse la carrera, comienza a hacerse un corte con 5 corredoras, con Longo Borghini, que tenía 2 compañeras de equipo, Swinkels y Lara Gillespie. También se apuntaron Lily Williams del Human Power Hell y la líder, muy atenta, Lorena Vives, que también se filtra ahí. Y se pasan 110 kilómetros, es decir, lo que tenía la etapa, persiguiéndose unas a otras, cortándose por detrás, volviéndose a unir. Un ciclismo que solo se puede vivir en el desierto de Emiratos y además con unas fotografías y unas imágenes espectaculares. Si no la habéis visto, os invito a que la busquéis esa etapa y veréis cómo os quedáis embobados, porque yo me quedé embobado diciendo, pero ¿qué estoy viendo? Si esto no es una etapa de montaña. Pero es lo que digo, es la gracia de ver una etapa así, porque te quedas embobado viendo cómo serpentean, cómo caracolean esos abanicos y esa potencia que tienen las corredoras desde principio a fin. La verdad es que fue una tunda muy importante porque también hubo muchas diferencias al final de la etapa. Al final, ¿cómo se resuelve la etapa? Pues estando Lorena Vives delante no podía ser de otra forma que ganando el sprint y le meten 1.26 al primer pelotón que llegó. Y fijaros en un detalle, Elisa Longo Borghini, que intenta hacer el sprint, llega vacía, llega tan vacía, que al final queda cuarta en ese sprint. Es decir, Carlines Winkels incluso ya se había quedado porque había intentado prepararle el sprint a Elisa Longo Borghini. Por tanto, fue un día de mucho desgaste. Y hubo unas diferencias tremendas. Es decir, solo llegaron, por ejemplo, en ese primer grupo unas 25 corredoras a 1.26. Luego ya a 2.18 llegó otro grupo más numeroso. Luego ya 7 minutos. Es decir, que fue un día torturador y torturante. Ahí se ponía Lorena Vives líder, con Lara Gillespie a 13 segundos, Lily Williams, Elisa Longo Borghini y Carlines Winkels. Aquí, claro, el resto de corredoras de Longo Borghini estaban a 1.30. Por tanto, poco tenía que hacer, casi sin atacar. Elisa Longo Borghini se debería llevar este UAE Tour Woman. Y llegamos a la etapa decisiva con esa subida a Jebel Alfed, y con una etapa de 152 kilómetros y la verdad es que de nuevo la subida fue muy interesante, la subida fue muy bonita y yo creo que aquí hay que quitarse el sombrero delante del carrerón espectacular que hizo Silvia Pérsico. Silvia Pérsico desde el principio de la subida se pone a tirar del pelotón haciendo de gregaria de lujo, no, de lujísimo para Elisa Longo Borghini y para hacer la selección que cada vez iba desgranándose, iban quedándose corredoras y Silvia Pérsico comiéndose todo el aire, delante, tirando, apretando. Será ya cuando queden pocos kilómetros para el final, más o menos unos 3 kilómetros así, cuando Elisa Longo Borghini decide atacar y irse en solitario. Antes habíamos visto, perdonad que me olvide, que Mavi García, como siempre, todo punto honor, lo había intentado, pero se ve que este año no tenía las mismas piernas que el otro año, porque lo intenta, no lo consigue, luego ya inmediatamente se queda y comenzará a perder posiciones. Pero con todo y con eso, bueno, veremos que acabará en la 14ª posición de la general, también un poco perdiendo el tiempo que había perdido el día anterior en los abanicos. Pues bueno, tenemos a Longo Borghini, que ya se va de cara a meta y que va a conseguir la victoria fácil. Silvia Pérsico, que se está descolgando del grupo, de las mejores. En ese momento queda una alucinante, yo también creo, Kimberly Lecour, que a mí yo no la contaba estando aquí, es decir, que a partir de ahora habrá que tenerle un ojo a Kimberly Lecour. Estaba, como ya os dije también en la previa, Mónica Trinca Colonel, de Lifa Lula, que hace una muy buena etapa. Vamos a ver si no es flor de un día. Estaba Bárbara Malconi, que va haciendo días buenos y días malos en montaña. Y como no, estaba Antonia Nedi en Mader, que se apuntó a última hora
a la carrera, no estaba por tanto en la previa cuando la hice. Recordaros que faltaban datos sobre el Canyon. Y aquí también estaba Antonia para hacer una fantástica carrera. ¿Y qué pasó? Pues que al final Silvia Pérsico les aguanta, les remonta y les gana el sprint, quedando segunda. Por tanto, doblete del UAE. Y cosa curiosa, hace 2 años Elisa Longoborghini gana la etapa en esta misma subida y segunda que yo, su compañera de equipo, Gaia Realini. Por tanto, nuevo doblete de Elisa Longoborghini junto con una compañera. Más corredoras a remarcar aquí, Dixie Miermont del Ceratici, hay que ir apuntando, Nienke Vinke, que ya venía haciendo cosas guays con el Team Picnic, y me alegro muchísimo por una seguidora del podcast, por Petra Stanik del Roland, la suiza, que llegó en 9ª posición remontando porque se quedó bastante pronto, no, a mitad de la subida se quedó, pero como digo, fue recuperando cadáveres, subiendo para arriba y acaba en 9ª posición. Recordad que es una muy buena escaladora, que seguro que la tenéis en mente del Tour de Romandía, siempre cuento, de 2022, cuando la vimos haciendo una magnífica etapa, una magnífica escapada. Aquí hay que apuntar quizás a Pauline Ferrand-Prévot, que se quedó muy pronto, es decir, que todavía viene verde, pero es normal que venga verde con todos los objetivos que tiene a su alcance. También vimos a una Lorena Vives que aguantó todo lo que pudo y al final se deja solo 4 minutos, por tanto tampoco está nada mal. Quizás un poco decepcionante Juliette Labou, que yo esperaba verla un poquito mejor y al final queda en la 14ª posición en esta subida. También pensaba que Cédric Cherbaul estaría mejor viendo lo que hizo en Mallorca. Arlie Mullman, que no vino con las mejores piernas. Rejane Marcus, que también se deja aquí 5 minutos, por tanto yo creo que también está buscando ese puntito para las clásicas y por eso viene un poco más floja. Y más o menos ese sería el repaso de esta tercera etapa. Y luego nos iríamos a la última, que ya era un trámite donde se iba a hacer el sprint y se llega al sprint. Y bueno, muy fácil otra vez para la Lorena Vives. Aquí sí que sale la joven Sara Fiorin, que alguna vez la he apuntado, sobre todo creo que en la previa del Santos Tour de Lander, que es una joven corredora, buena al sprint, y aquí como mínimo se deja ver. Y Amalie Diedekes del Cofidis, que hace la tercera. Y con esta victoria Lorena Vives conseguía el trío de victorias. Ya os comenté en la previa que en 2023 había conseguido una, en 2024 2, ahora en 2025 3, y solo le quedaría mejorar en montaña para hacer el pack completo o que la carrera gane un día. ¿Cómo acaba el UAE Tour? Pues más o menos como acabó la tercera etapa, con Elisa Longoborghini ganando por segunda vez esta carrera, con Silvia Pérsico segunda, con Kimberly Lecour, muy bien, la de Isla Mauricio tercera, Mónica Tinca Coronel cuarta, Carlines Winkels quinta, gracias también un poco a la escapada, y un poco sería ese el final del UAE Tour. Estamos ya con otras carreras. Nos quedaba por comentar las carreras de hace un par de semanas. La primera, la del miércoles 29, la del Surf Quartz Classic Woman 1.1, primera edición de la carrera, que como sabéis tiene una versión masculina, carrera destinada al final a corredoras rápidas. Y aquí sí que no falló Alice Wollaston, que se lleva la primera victoria con su nuevo equipo FDJ, ganándole al sprint. Cuidado a Chloe Daiger, que estaba ahí otra vez apuntando buenas maneras, y a Georgie Baker, que hizo tercera. Y nos quedaba luego también comentar el sábado día 1 de febrero la Cadel Evans Greens Ocean Road Race Woman 1 carrera World Tour, donde teníamos puesto el ojo en las corredoras más en forma que estuvieron en Santos Tour de Lander, y ciertamente han sido protagonistas, pero creo que al final ha habido cierta sorpresa con el resultado final, ¿no? Casi cada año Calambra Crescent ha sido decisiva para la selección del grupo y esta vez también lo ha sido, pero se les ha colado una superviviente, se les coló una superviviente peligrosa. Creo que tardaron mucho en poner ritmo para romper la subida y que solo al final Silke Smulder del Leaf Alula lo intentó, pero sin poder soltar, ojo, a Ali Wollaston. Luego lo han vuelto a intentar en 2 ocasiones, sobre todo la noruega Ottestad, que le puso las cosas difíciles a las corredoras del FDJ, pero el gran trabajo de Liz Chabey, que es un seguro de vida tener una corredora así en el equipo, pues al final cerró el corte con la noruega y le puso en bandeja
la segunda victoria, además consecutiva, para Ali Wollaston, que para mí es una pequeña sorpresa que haya ganado esta carrera. A ver, ¿podía superar la cota? Podía, pero yo creo que si el ritmo hubiera sido más fuerte, le hubiera costado pasar la cota y no hubiera podido enganchar. Y la verdad es que ha sabido sufrir y sus compañeras también le han podido ayudar y ha conseguido una magnífica victoria. Al final, la 10ª de su carrera deportiva y, como digo, la segunda tras su victoria World Tour, la segunda World Tour tras su victoria el año pasado en la primera etapa del Santos Tour Down Under. Segunda este día, pues Carlines Wilkes, que quedó segunda. Noemi Rook, también una de las favoritas, acabó tercera. Chloe Dygert vuelve a estar ahí, cuarta. Y Silke Smulder acaba quinta, completando un poco ese top 5 de la carrera. Y también hemos tenido esta semana, justamente este domingo, la vuelta a CB Féminas, que se hacía desde Alfafar hasta Valencia, 104 kilómetros, carrera 1.pro, y donde se suele llegar al sprint, se ha llegado al sprint. Y el resultado final yo creo que ha tenido un poco de sorpresa, porque la victoria ha sido para Linda Zanetti del 1X, que debutaba con su nuevo equipo después de pasar por el Human Power, y se lleva este sprint donde la principal favorita era Daria Pikullin, que al final acaba tercera. Curioso, ¿no? Estos puntos que tiene Daria Pikullin, que muchas veces es favorita y no acaba de confirmar muchas veces su favoritismo. Muy buen final también para Jenera Eric del Movistar, que acaba segunda. Michaela Drummond del Arkea, también buena sprinter, acaba cuarta. Y Teresa Neumanova del UAE acaba quinta, también muy buena también en el sprint. Y un poco estos serían las carreras que ha habido durante estos días. Y ahora, si queréis, nos vamos a repasar lo que nos viene. Parece como que no arrancara la temporada femenina, pero tenemos una bonita carrera en España con la disputa del jueves al domingo de la Semana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana 2.pro. La primera etapa irá de Alcira a Gandía sobre 112 kilómetros y yo creo que con un previsible sprint. La segunda etapa es de Benicàssim a Nules, 134 kilómetros. En principio podría ser otra llegada al sprint, a no ser que la líen a palos a mitad de la etapa en el Alto de las Coronetas, seguido del Alto del Sal del Cavall, pero quedarán aún 53 kilómetros para llegar a meta. Tiempo quizás para recuperar. Y la tercera etapa, de Sagún a Valencia, 118 kilómetros, con la subida a Loreneta, 31 kilómetros de meta, pero no creo que sea una dificultad para romper el sprint. Creo recordar que esta semana ciclista valenciana había tenido recorridos mucho más duros, o yo no he sabido ver la dureza, pero me parece como que falta un poco de dureza. Pero bueno, oye, en la Start List, y falta mucho tiempo todavía, porque de aquí al jueves aún se pueden confirmar, pero como mínimo ya veo aquí a Marta Cavalli, que debutaría con el Picnic. Veo a Denny Bollering en el FDG, a Ivica Musi, por tanto, interesante. Si está Denny Bollering, a lo mejor se lía algo en esa segunda etapa. Veo a Marianne Vos, no sé si se confirmará. Mavi García no se la quiere perder. Gaia Realini, a ver si está totalmente recuperada. Por aquí también la veo. Y Anna van der Breggen con el SD Wars, quizás también intente ponerse un poco a tono. Y ya os digo, son nombres que estoy viendo, están casi todos vacíos, por tanto falta muchísimo para saber qué corredoras pueden estar en esta carrera. Pero bueno, que con esos nombres ya pinta bien y me parece que será una carrera bonita de ver. Y nada, también tenemos el domingo 23, lo digo porque como no nos vamos a escuchar hasta de aquí 2 semanas y la única carrera que hay, son las 2 únicas carreras que hay en 15 días. Tenemos la Clásica de Almería, 1.1, que es una carrera típicamente para sprinters. Pues será eso, de aquí 2 semanas cuando os cuente qué ha pasado en la Semana Ciclista Valenciana, os cuente lo de la Clásica de Almería y os traiga todas las noticias que hayan podido suceder en estos 15 días. Pues nada, espero que os haya servido, esté en ruta a ellas, espero que os haya puesto al día con el ciclismo femenino y esa es la intención cuando lo estoy grabando. Y nada, me despido de vosotros hasta de aquí 15 días, ya sabéis que siempre se agradece un like, se agradece el boca a boca, se agradece la difusión para que llegue este tipo de podcast a otra gente. Hasta entonces, hasta dentro de 15 días, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.
Geico's motorcycle expertise means I'm covered by people who know bikes like I do. I'm happy as a clam. Disclaimer. No conclusive scientific research has shown clams can experience happiness. I just meant that I feel really good about my coverage. I mean, even if you took the clam out for the best day ever, visiting the zoo, taking a scenic ride, knowing you're insured by specialists, and sharing a strawberry ice cream cone together, the clam would not feel happy, and your strawberry cone would taste sort of clammy. Ew. Geico's motorcycle specialists who know bikes like you do assume no liability for clammy ice cream cones. Geico. Expertise for your motorcycle.